Buenas tardes, vecinos y vecinas de la Paternal. Es una verdadera satisfacción poder llegar a todos ustedes y contarles alguna cosa de Raimundo, un artista adelantado a su época, prestigioso, ya en su época prestigioso, algo más importante que un poeta, un cineasta maravilloso y sobre todo un militante fervoroso. Fue un adelantado Raimundo porque antes que nadie se acercó al nordeste brasileño para mostrar la miseria de los campesinos del nordeste brasileño. 40 años antes que la selva lacandona estallara en Chiapas con el movimiento zapatista, ya había estado allí Raimundo haciendo la revolución congelada. Y mucho antes todavía que alguien quisiera mostrar lo que eran las Malvinas, que para todos nosotros eran unas islas al lado del mapa que dibujábamos en la escuela, él se acercó a Malvinas para mostrar cómo era la vida allí, cómo eran los habitantes, y además se dio tiempo en la militancia para ponerse del lado del pueblo, para luchar contra la dictadura incipiente de aquellos años y antes contra las 3A, con los cortos militantes. Raimundo Gleiser fue y es todavía un emblema de la Paternal. Créanlo o no, en la escuela laica israelita de la calle Camarones hay todavía registros de Raimundo Gleiser y de Greta, de su hermana. Y Raimundo fue un hombre que representó cabalmente a nuestro barrio, un barrio obrero, de talleres, de factorías en general, que le decían el Fortín Rojo al barrio de la Paternal. Hoy el homenaje de Raimundo Gleiser está en una pared al lado del Museo de Argentinos Juniors. Y hoy los vecinos inquietos de la Paternal vuelven a estar junto a Raimundo como estuvieron desde el principio, aquí arreglando la plazoleta, poniendo la placa que identifica el homenaje. Y entonces, para no cansarnos ni abundar en detalles, yo quiero acercar aquí a los sobrinos de Raimundo. Están los hijos de Greta, Irene, y su hermano que están aquí, Benjamín, están aquí, y Aníbal, Benjamín es el papá. Están aquí y les voy a dar el lugar a ellos que se merecen para que hagan. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos, ella es mi hermana Irene, yo soy Aníbal, somos los sobrinos de Raimundo. También nacimos y nos criamos en la Paternal. La verdad que es muy lindo que después de tantos años podamos tener un reconocimiento de los vecinos hacia una figura tan importante que fue Raimundo, porque fue en muchos aspectos un gran pionero como cineasta, como documentalista. De hecho, bueno, en honor a Raimundo se festeja el Día Internacional del Documentalista, ¿no? Tomando como fecha el momento de su desaparición. Y sigue siendo muy actual la filmografía de Raimundo, la temática que él encaró, porque la película por la cual él lamentablemente desapareció fue Los Traidores, una película emblemática y que sigue tan vigente hoy, porque es una película que muestra cómo se forma un líder sindical que después termina
traicionando a sus propios representados, a sus propios compañeros. Cómo empieza siendo un obrero y cómo termina siendo un traidor. Y eso es algo que hoy lo seguimos viendo, es decir, no ha cambiado demasiado esa realidad. Y en muchos aspectos, como decía acá, Raimundo estuvo en Chiapas, como decía Adolfo, muchos años antes de que apareciera el movimiento zapatista, es decir, fue un visionario. Y fue un visionario también en el modo de realización, porque hoy cualquiera tiene un celular que graba, filma en 4K, en alta definición, pero en esa época no era tan fácil producir una película. El sonido era todo un tema, era toda una dificultad, las grandes dificultades técnicas que había para producir algo. Entonces, lo único que un cineasta con muy pocos recursos, como siempre fue en los trabajos que encaró Raimundo, solamente podía progresar en base a su creatividad, en base a tomar las dificultades tecnológicas como un estímulo para resolverlas de modo creativo. Eso fue una de las grandes cosas que tuvo Raimundo. Nosotros en particular con Irene lo vivimos desde muy chicos, fuimos testigos de toda su manera de producir. Entonces, por ejemplo, la vez pasada contábamos en otro homenaje que se le hizo a Raimundo, cómo resolvía él el tema del sonido de sus películas. De pronto él iba y filmaba un documental antropológico en Catamarca, pero después volvía sin tener sonido. Y ese sonido tenía que recrearlo. Entonces, bueno, tenía que hacer lo que hoy conocemos como doblaje, es decir, poner una banda sonora encima de lo que fue filmado para que parezca que el sonido fue tomado en el momento en que se filmó. Y así fue como nosotros vivíamos anécdotas, como una vez que había que hacer el doblaje de un documental filmado en Catamarca, y Raimundo le pedía a mi hermana, que era chiquita, que hiciera la voz de una nena catamarqueña que él había filmado. Entonces, bueno, ella tenía que hacer esa voz. Hácelo. Bueno, hola a todos. Yo, casualmente, empezando con esta historia que acá estamos contando con Aníbal, después, muchos años después, yo me dediqué y me dedico al doblaje. Yo soy actriz de doblaje de películas, dibujos animados, pero mi primer doblaje fue casualmente con Raimundo, con mi tío, con nuestro tío, que nos hacía hacer siempre un montón de travesuras y bueno, y ahí empezamos a meternos en todo ese mundo tan divertido y tan original, que era el arte. Y bueno, Aníbal es actor, director de teatro, bueno, yo soy actriz, cantante, así que bueno, en aquella oportunidad hacíamos ese doblaje y bueno, Raimundo nos hacía, yo tenía que hacer una nena chiquitita catamarqueña y entonces tenía que decir, mamá, mamá, ahí viene Galo, mamá. Y entonces, y mi papá tenía que hacer el sonido de los caballos, porque claro, no teníamos elementos. Entonces, claro, en la escena era un gaucho, un hombre de a caballo que llegaba hasta el rancho, y la nena que estaba en el rancho lo veía venir y decía, mamá, ahí viene Galo, mamá. Y esto se hacía, nosotros vivíamos en Magariño Cervantes, entre Boyacá y Gavilán, a mitad de cuadra, las típicas casas chorizo que eran de antes, que tenían el jardín atrás. Entonces mi papá, que imitaba muy bien a los animales, en particular el relincho de un caballo, venía corriendo desde el fondo donde estaba la parrilla, haciendo el ruido del galope con las manos y relinchando, ¿no? Y entonces se escuchaba el sonido del hombre que venía a caballo, y mi hermana que decía lo que decía ella, y así se componían los sonidos y los doblajes de las películas de Raimundo, que hoy son mundialmente reconocidas, ¿no? Entonces, y algo que a mí me emocionó mucho es que Raimundo, cuando yo era chica, me llevaba a los antiguos laboratorios Alex, donde se postproducía y se editaban las películas argentinas, y justamente cuando voy a dar mi primera prueba de doblaje en los estudios Video Record, que quedaba ahí en los antiguos laboratorios Alex, reconozco el lugar con esas escalinatas, y bueno, me puse a llorar. O sea, antes de entrar a dar la prueba me agarró una emoción terrible, me tuve que calmar, serenar, no pude entrar en ese momento,
porque reconocí que ese era el lugar a donde me llevaba mi tío Raimundo cuando yo era chiquitita. Bueno, y ese fue mi primer trabajo como doblajista, ahí arranqué mi carrera de doblaje. O sea que Raimundo fue, la verdad, un gran inspirador. Y lo sigue siendo hoy, porque hoy los chicos jóvenes que están estudiando cine tienen a Raimundo como un ícono, como alguien que los inspira para trabajar en el documental comprometido. Así que bueno, es una alegría y sentimos como muy lindo que esté este espacio de celebración para volver a inaugurar la plazoleta de Raimundo. Así que bueno, muchas gracias a todos. Es un orgullo y les traemos también un saludo de nuestra mamá, Greta Gleiser, la hermana de Raimundo, que está con gripe en cama y no pudo venir. Así que un beso muy grande para toda la paternal, sobre todo para los vecinos inquietos de la paternal que pudieron gestionar esto. Muchísimas gracias por recordar a Raimundo, que se mantenga viva su memoria. Y aguante Argentinos Juniors. Muchas gracias, Adriana. Gracias a todos. Los vecinos inquietos le entregan un modesto presente. Y quiero recordarles que esta plaza, que fue inaugurada primero, la legislatura aprobó su nombre el 1 de julio del 2010, gracias por el dato que me dio una compañera aquí, es cuidada hoy por los vecinos inquietos de la paternal, que habían hecho unos canteritos, bueno, se destruyeron, ahora los vuelven a hacer, y dificulta que alguien se anime ahora a volver a romper todo lo que los vecinos hacen. No están con paciencia para aguantar destrozos. Bueno. Espero que todos nos sumemos a esto para cuidar este espacio que homenajea a un gran militante que se negó a irse del país a pesar de que saber del peligro que corría. Como tantos otros se quedó, él no tuvo la suerte de sobrevivir, pero sobrevive en su familia y en todos nosotros. Gracias. Como decía Raimundo, nosotros no hacemos films para morir, sino para vivir mejor. Y si se nos va la vida en ello, vendrán otros que continuarán. Así que queremos dejarles este espíritu libre y comprometido de Raimundo, que está acá con nosotros. ¿Sí? Gracias, muchas gracias.